voy con una noticia que aquí importa mucho porque tengo en este momento a mi gran amigo, a mi gran colega, un periodista de talla, que fue el que destapó esta historia y mira dónde ha parado. Me refiero a Mario Pentón, periodista de Martí Noticias, que hace unos meses destapó que aquí en la Florida estaba residiendo nada más y nada menos que Adis Lastres Morera. ¿Quién es? Pues nada menos que la hermana de la general de brigada, de la jefa, la presidenta de GAESA, el conglomerado militar. Vamos, la caja chica que apenas tiene unos 18 mil millones de dólares para jugar la familia Castro, y la hermana estaba residiendo aquí entre nosotros. Llegó en el 2023, Mario nos tendrá los detalles porque en ese momento hizo la revelación que le dio la vuelta, las autoridades federales se enteraron y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, anunció ayer, él fue el que lo anunció, que esta señora había sido arrestada y seguramente tiene orden de deportación, le fue rescindida su residencia. El hijo ya está gritando por ahí, está diciendo que Marco Rubio, él no estaba enterado que Marco Rubio tuviera tales atribuciones. Sí las tiene, señores. Sí las tiene porque, de eso voy a hablar con Mario, pero el Departamento de Estado, el campo migratorio aquí tiene dos grandes caminos, el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional. Y tener la residencia en los Estados Unidos no es un derecho, es un privilegio. Es algo que otorga este país a quienes deciden venir y uno puede convertirse incluso, si no nació aquí, en ciudadano de los Estados Unidos. Pero de todo eso y de las implicaciones y de lo que hizo el castrismo hoy en la llamada tribuna antiimperialista, estuvo ausente Raúl Castro, habló su hija Mariela Castro y habló el entonces jefe de los espías, Gerardo Hernández. De todo eso voy a hablar con Mario Pentón. Mario, bienvenido a La Resistencia. Muchas gracias, Cosillo. Me encanta ese inicio, además con semejante canción, el conteo final. Eso, Le tienes que estamos, venir. le estamos haciendo el conteo final al castrismo. Y bueno, efectivamente, Adis Lastres Morera, hermana de la general de brigada Ania Guillermina Lastres Morera, descubrimos hace unos meses, yo creo que en marzo aproximadamente, Fue en marzo, sí. publicamos este reportaje donde descubrimos no solamente que estaba en los Estados Unidos. A mí lo que más me llamó la atención, además de que estaba en los Estados Unidos y había venido porque su hijo, ciudadano americano, la reclamó, lo que más me llamó la atención es que esta señora, desde el 2023 al 2026, es decir, en apenas 2 años y un poquito, ya tenía dos compañías a su nombre. Entonces, compañías, por cierto, de inversión inmobiliaria. Cuando me pongo a revisar un poco más, además de esto, tenía en Cuba 3 Airbnbs y había estado trabajando, digamos, con turistas, había viajado a diferentes lugares tenemos en nuestro poder incluso, y por supuesto las autoridades la tienen en su poder, fotografías de ella con pullovers, con camisetas, donde se habla de la Brigada Internacional Conrado Benítez de apoyo al régimen, etcétera. Los registros aquí en la Florida, que revisamos en Martí Noticias, dicen que Lastres Morera era la agente registrada y gerente de Remas Investment LLC, una empresa dedicada a inversiones inmobiliarias en la Florida, y también de Santa Elena Investment LLC, una compañía con sede en Boca Ratón y que estaba registrada a nombre de un señor llamado Vicente Zamora. Nosotros revisamos, por supuesto, cuando estábamos haciendo la investigación, el sitio web de Remas Investments LLC y decía que era una firma especializada en compra y venta de propiedades, asesoría para inversiones, gestión de proyectos inmobiliarios. En el sitio web decía además que utilizaban inteligencia artificial, estrategias innovadoras para maximizar la rentabilidad de inversiones en terrenos, casas, apartamentos y condominios. Discúlpeme quien se sienta aludido, pero a mí personalmente me llama poderosamente la atención que una persona que ha llegado hace 2 años de Cuba tenga ya una empresa y además de semejantes características. Dos empresas, Dos dos, empresas. no una, dos. Exacto. Y luego, cuando yo publico esta historia, eh, el sitio web misteriosamente desapareció. Es decir, se borró el sitio web, ya no existe. Cuando usted entra
al sitio web, que está en mi historia original, el link, te dice que están construyendo el sitio web. Y uno dice, bueno, eh, ¿qué necesidad había de borrar todo esto una vez que yo lo publiqué? Digo, si no tienes nada que esconder, me imagino que no tengas nada que borrar. Las tres propiedades que tenían en Airbnb y que seguían siendo alquiladas en La Habana también fueron borradas. Y la pregunta nuevamente, si tú no tienes nada que esconder, ¿por qué borras estas cosas? Bueno, pues ayer el secretario Rubio, como bien decías, Miguel, anunció el arresto de esta señora por ICE, por la Policía de Inmigración, y además de eso, él está en un proceso ahora mismo de quitarle la residencia permanente y deportarla a Cuba. El hijo ya ha dicho, repito, que el hijo es ciudadano americano, que fue quien la trajo, se llama Ernesto Carvajal Lastres, Acá que ha lo tengo. dicho que no ha podido hablar con ella y que va a pelear con jueces, perdón, con abogados de inmigración este caso para que no la vayan a deportar a Cuba. Mario, si quieres, vamos a ver, Liana, si podemos poner el audio, que Mario lo compartió, el audio de lo que dice este hijo, Ernesto Carvajal, y porque quiero escuchar la opinión de Mario sobre este punto. Adelante, Liana. No se oye, vamos a volverlo a poner, no sé, por favor, vamos a ponerlo. Todos los cubanos, llevo aquí 12 años trabajando y pagando taxes. Yo creía que había venido a un país donde se respetan las instituciones y aparentemente no tengo muy claro cómo Marco Rubio puede tener la potestad de revocar una residencia sin pasar por un proceso de corte. Si quieres puede hablar con mi mamá. Entonces estoy en este momento todavía en fase de comunicada, no sé si está bien, la tienen aislada. Tratar de hacerme como llevamos muchos años aquí haciéndolo todo bien, el proceso de reclamación, la residencia, como todos los cubanos. Llevo aquí 12 años trabajando y pagando taxes. Yo creía que había venido a un país donde se respetan las instituciones y aparentemente no tengo muy claro cómo Marco Rubio puede tener la potestad de revocar una residencia sin pasar por un proceso de corte. Entonces estoy en este momento todavía en fase a tratar de hacerme como abogados que comprendan este caso, abogados de ley internacional y entender exactamente cuál fue la ley que violamos. Mario, tu reacción a lo que dice este muchacho Ernesto Carvajal. Primero, ¿cómo llegó él aquí y ya él es ciudadano americano? Él es ciudadano americano, no sé exactamente cómo habrá llegado aquí, Ya. eso es cuestión también de investigar, pero él ya es ciudadano americano y como ciudadano americano tiene la potestad de traer a su madre. Entonces, y fue lo que hizo, él le puso una reclamación familiar, se llama una IR5, y trajo a la madre con residencia. La madre ya ha viajado a Cuba, esto es otra cosa que también O quería sea, decirlo. a ver, ¿ha viajado a Cuba después que vino en el Sí, 2023? sí, sí, la madre ha viajado a Cuba y de eso tengo constancia porque he hablado con amigos de la familia, con gente que la conoce, etcétera. Entonces sí ha viajado a Cuba, no es una cosa de que estemos hablando de que es una mujer que rompió con el régimen y esté viviendo aquí en los Estados Unidos y haya roto con su hermana y con todo lo que había detrás. Sí, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de una persona que vino a los Estados Unidos y que ha viajado de regreso a Cuba. El abogado Willie Allen, yo lo estuve consultando hoy, Sí. y él me dice que solamente por ser la hermana no pueden quitarle la residencia permanente por eso, pero que seguramente el gobierno tiene mucho más y que lo va a pelear en los tribunales. Entonces, no, O evidentemente, sea que la familia va a tratar de pelear, según ha adelantado el hijo, en los tribunales la la green rescisión card, la residencia. de la residencia. Exacto. Pero que sí, el secretario de Estado, Marco Rubio, tiene todo el derecho a revocarle esa visa Claro. de inmigrante que se le dio a ella para venir a los Estados Unidos, esa residencia que se le dio a ella para venir a los Estados Unidos. Y claro, y Willie Allen, siempre con el filo, ponía los puntos sobre las CIES. La Ujú. pregunta aquí es, ¿qué estaban haciendo los oficiales consulares en La Habana cuando le dieron a esta mujer una visa de inmigrante sabiendo que era la hermana de la jefa de Gaesa? Esto lo hemos visto no una, no dos, Sí. lo hemos visto cientos de veces. Sí, me pasó con Manuel Menéndez Castellano, que me encontré ahí en el aeropuerto Tú y dices cuando el ex jefe del equipo de coordinación y apoyo de Fidel Castro y que además después creo que fue el primer secretario del Partido Comunista en en Cienfuegos. En Cienfuegos. Cienfuegos fue miembro del Así Comité es. Central.
Es así es. Y tú te lo encontraste en el aeropuerto, lo recuerdo que él venía aparentemente en una silla de ruedas, aparentemente porque después lo vimos caminando. Se levantó. Se levantó y le Era molestó show. que tú estuvieras ahí. Era show, tenía su gorra, tenía Claro. un pullover rosado, un dirigente comunista con pullover rosado, y entonces todo así, una mascarilla, todo para esconderse, ¿no? Y cuando los congresistas, una vez que yo saco la historia y los congresistas piden una investigación, entonces lo que encuentran los congresistas es que el cónsul en La Habana le había dado la visa. Él había mentido en todo el proceso de migración, pero el cónsul le dice, pero usted, yo encontré aquí que usted es Manuel Menéndez Castellano y que era jefe de tal cosa. Y el hombre le dice, sí, pero eso fue hace muchos años. Ah, ok, aquí tiene su visa. Entonces, ahí te preguntas, ¿realmente qué trabajo están haciendo, no? Y lamentablemente con esta señora, al parecer sucedió algo parecido, porque ¿cómo tú le das, en este caso tal vez, a ver, no me ubico exactamente, sí, ya era la jefa de Gaesa, la hermana. Era la Claro. jefa de Gaesa porque Luis Alberto López Callejas murió ya hace unos cuantos años. En el 22, pero además ella era la número 2, era la vicepresidenta. Exacto, exacto. Entonces, ¿cómo tú le das a a la hermana de la jefa de Gaesa una visa de inmigrante para venir a los Estados Unidos sin hacerle preguntas? Digo yo, no sé, yo no he revisado su solicitud consular. Sería Claro. interesante revisarlo. Mario, ahora que mencionaste el tema de fondo, has tocado cómo esta gente logra venir aquí de manera normal, legal. Recuerdo que tú destapaste el caso de la jueza Melody, Ajá. que fue deportada. Recuerdo que destapaste también que todavía está pendiente ahí, lo está defendiendo Ira Korsban, del bufete Korsban aquí en Coral Gable. Habría que preguntarle, yo quisiera traer a Ira Korsban aquí, o a uno de sus abogados, el caso de Jorge Javier Rodríguez Cabrera, el testaferro del Cangrejo. Bueno, amigo íntimo del Cangrejo, vamos a cuidarnos las espaldas porque estos te meten una demanda muerto de la risa. Yo Eh, quisiera so- que en un tribunal aquí, no creo, pero bueno, tienes toda la razón. Bueno, amigo íntimo amigo del cercano Cangrejo. del Cangrejo, Nosotros, íntimo incluso, íntimo. nosotros en América TV, con tu dirección, pusimos los videos. La primera vez que vimos, yo creo, el Cangrejo en ese estilo de vida, en su yate, Ujú. con este muchacho. Y este muchacho en 2 años hizo una agencia de envíos a Cuba. Entonces, y hoy por hoy está a toda leche viviendo allá En Las en Vegas, ¿no? Nevada, En Las en Las Vegas. Vegas. Sí, y Entonces, él había sido correo diplomático, había venido incluso exactamente. aquí a Nueva York. Es Correo. decir, que había un registro, el Departamento de Estado tiene un registro de quién entra como turista, quién entra como empresario, quién entra como diplomático, y él entró Ellos como sabían quién era ellos él. sabían quién era el Eh, tipo. Todo el mundo sabía quién era él y para ser correo diplomático tienes que ser miembro del MINIM Sin y tienes duda. que ser miembro de la Unión de Jóvenes Comunistas. Entonces, ¿cómo es posible incluso de que, porque además Aira Korsban logró incluso casi lo imposible, que el juez dijera, Vamos a darle la residencia a este hombre", después que lo suelta cuando lo detuvo ICE. Bueno, esa pelea todavía está y no le han dado la residencia, pero a ese punto estamos, es decir, en ese nivel estamos. Y eso es algo que a mí me llama mucho la atención, mientras hay cientos, tal vez miles de cubanos detenidos, gente decente, gente de bien que llegó a este país a echar para adelante, a trabajar, a vivir decentemente y que están siendo detenidos, que están siendo incluso deportados a México, al mismo Cuba. Pues esta gente no solamente cuando los detienen se buscan a los mejores abogados, los que escriben los libros de texto de los abogados de inmigración, Ujú. sino que además lo sacan. En el caso de Jorge Javier Rodríguez Cabrera, a mí no me cabe ninguna duda, porque además una fuente me lo dijo. Antes de que todo esto pasara, me dijeron, hay suficiente dinero para sacarlo de ahí y lo van a sacar de ahí. Y Eso es así lo que hay. fue, y Y así así fue. fue. Yo lo Ma- dudé y así fue. Mario, tengo que ir a una pausa y regreso contigo porque además quiero hablar de lo que ocurrió hoy en La Habana y lo que dijo Mariela Castro, pero Buenísimo. pero para yo recordarme de los casos que tú has estado, el caso de la jueza Melody, el caso que acabas de mencionar de Jorge Javier Rodríguez Cabrera, bueno, el más notorio, Adis Lastres Morera, la hermana de Guillermina, la presidenta de AES, y mencionaste el caso de Manuel Menéndez Castellano, el ex primer secretario del Partido Comunista. Son muchos, Tenemos, incluyendo, tenemos más, y tenemos tenemos, mucho más. no, incluyendo el piloto, el coronel Luis Raúl González Pardo Rodríguez, que entre tú y Luis Domínguez tiene un mérito excepcional, Así es. fue una pieza clave
en destapar no solo la identidad, sino la ubicación y la participación de este señor, en la persecución que culminó con el crimen de las avionetas de Manos al Rescate en febrero de 1996. Mario, ¿me puedes esperar un momentito? Sí. Vamos y venimos. Mario, nos quedamos, bueno, había mencionado de los casos que tú has destapado, el de Melody, el de José Javier Rodríguez Cabrera, ahora Adis Lastres Morera, Manuel Menéndez Castellanos y el caso de Luis Raúl González Pardo, el piloto. Estaba mencionando a Luis Domínguez. Por cierto, el New York Times hizo hoy un trabajo de David Adams, habló largamente con Luis Domínguez y habló también, intentó hablar con el abogado de este tipo, de Luis Raúl González Pardo Rodríguez. Tú también pusiste sobre la mesa el nombre, la identidad y el tema que después se conoció que había mentido a las autoridades desde el punto de vista migratorio y hasta creo que, no sé, octubre, entre octubre y diciembre del 2025 fue detenido y estaba enfrentando un proceso. ¿Es correcto? Sí, así es. Okay. De hecho, se declaró culpable por mentir y para mí ese caso especialmente fue muy misterioso. ¿Por qué? Uh-huh. Periódico cubano saca la noticia de que este hombre está en los Estados Unidos y yo me doy a la tarea de investigar y de buscar documentación que pruebe de que este hombre está aquí en los Estados Unidos Uh-huh. y de probar todo esto. Descubro que efectivamente está en los Estados Unidos, que vino con un parol humanitario que le dio la administración Biden, pero descubro también de que había venido a los Estados Unidos con una visa de turismo que le había sido concedida porque un piloto había intercedido por él. Él había intentado entrar muchas veces a los Estados Unidos y siempre el Departamento de Estado le había negado la visa. Pero Orestes Lorenzo, un piloto que todo el mundo lo conoce porque se fue de Cuba y regresó a buscar a su familia, etcétera. Orestes Lorenzo intercede por él, manda una carta a la Embajada de los Estados Unidos diciendo que él quiere organizar un grupo de pilotos de aviación, un grupo de pilotos de guerra para que vinieran aquí a los Estados Unidos y llevarlos al centro Kennedy y hacer varias actividades. Bueno, le dan la visa, este hombre viene para acá a los Estados Unidos y está durante un tiempo aquí en los Estados Unidos. Entonces, me llama muchísimo la atención de que después viene con el parol humanitario. ¿En qué año entró aquí en parol humanitario? ¿Cuando ustedes lo detectaron? ¿24, 23? Exacto, fue en el 24, si 24. no me equivoco. Entonces, llega con el parol humanitario, se queda aquí escondido. Cuando yo saco la historia, yo lo llamo por teléfono, él me contesta. Cuando yo le pregunto, tú eres fulano de tal, ahí enseguida ya cuelga, me borra el número de teléfono, desactivó todo, el WhatsApp, desactivó todo. Incluso yo tengo hasta las capturas de pantalla de esa conversación que tuve con él. Y desaparece. Yo dije, bueno, se fue para Cuba, porque ¿a quién se le ocurre perseguir las avionetas de Manos al Rescate y venir de visita o venir a quedarse a vivir en los Estados Unidos? Es decir, para mí era tan ilógico esto, era tan loco que yo no lo podía creer. Y luego, cuando desaparece, dije, se fue para Cuba. Y no, se había quedado escondido en Jacksonville, donde estaba viviendo con su hijo y con su familia. Y luego aplicó la ley de ajuste cubano, mintiendo, diciendo de que él no era militar, era un cubano más que estaba buscando refugio en los Estados Unidos. Las autoridades ya estaban alertas, porque los congresistas, una vez que sacamos la historia, los congresistas piden hacer una investigación federal y entonces las autoridades estaban alertas y ahí lo detienen. Entonces, esa es la historia de este piloto. Mario, hoy, siguiendo el caso de la acusación contra Raúl Castro, hoy en La Habana ya Miguel Díaz-Canel había anunciado que temprano en la mañana, hoy, iban a estar ahí en la llamada tribuna antiimperialista frente a la embajada. Aparecieron con unas banderitas en la mano, unos trajecitos verde olivo, Marrero, Rodríguez Parrilla, Esteban Lazo, que por cierto está sancionado, y allí se pararon. Tres cosas importantes, a ver cuál es tu opinión. Una, vi esta vez mucho más reducido el número de personas que acudieron. Segundo, que Gerardo Hernández, el espía Gerardo Hernández, fue el orador principal. Y tercero, por aquí lo tengo, la declaración. Raúl Castro no estuvo, son 4 puntos. Raúl Castro ausente. Cuando el otro día salió, tú lo notaste que estaba apoyado ahí sobre el cangrejo y de la mano de su siempre alérete José Ramón Machado Ventura, etcétera. Ahora,
la cuarta cosa es que me llamó la atención la declaración de Mariela Castro, que dice que su padre le ha dicho que va a morir combatiendo y que a él nadie lo va a secuestrar, etcétera, etcétera. Y dijo que estaban preparados para el combate y no sé cuántas cosas. ¿Cómo tuviste esto de hoy? Bueno, Mariela Castro retó directamente a la administración Trump y dijo, dicen que venían hoy, que vengan, que los estamos esperando. Está Para mí bien. esta es la mejor versión o la Ya, versión cubana de vengan por mí, cobardes. Entonces, yo creo que ya, las palabras mágicas ya las dijo. Ahora hace ya. falta que yo se las voy a traducir, de hecho, y se las voy a Sí, poner ahí sí, al sí. secretario Rubio y al presidente Trump y los voy a taguear también para que vean. Es decir, los están retando, les están diciendo vengan por mí. Pues de una vez para yo también repostearlo. Sí, 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 y hay que ponerlo en inglés para que ellos lo Sí, entiendan. sí, sí. Entonces, eh, Mariela Castro, con su discurso incendiario, conocemos a Mariela Castro, la señora de la langosta, la señora esta que De es capaz de decir, Italia, sí, de los sí, sí, viajes, claro, Chile, todos ellos Italia. tienen ciudadanía europea, todos, 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 Ujú. es una cosa increíble. Y los cubanos deben saber eso. La inmensa mayoría, es decir, todos estos hijos de los Fidel Castro, de Raúl Castro, todos tienen ciudadanía europea. Todos viajan el mundo. En el caso de Mariela, su marido es italiano, sus hijos tienen ciudadanía italiana también. A ella le encanta ir a Italia, donde tienen casa, donde pasea, donde, bueno, en fin. Esta es la señora Mariela Castro, que además es una corrupta que ha robado muchísimo con todo este cuento del CNSEX y todo este tema del Centro de Educación Sexual. Entonces, Mariela Castro hace esto, reta a Trump. También tienes ahí, y me llamó mucho la atención, la presencia del cangrejo. Ah, sí, Raúl Guillermo Rodríguez Castro está ahí. estaba ahí. Y Claro. entonces, no estaba Raúl Castro, pero estaba su nieto, que es como si estuviera él. Ese nieto es con quien Estados Unidos ha estado negociando. ¿Qué significa que ese nieto estuviera en un acto que además es una clara Es un provocación, desafío, un claro. desafío? Entonces, y por cierto, estaba ahí con la mujer que es una modelo de Santiago de Cuba, que también le tenemos la pista No es la seguida. misma, perdona que te interrumpa, no es la misma del reportaje que sacamos, que tú No, presentaste. no, no, Esta no. es otra. No, tú sabes, tiene todas las mujeres Ya. para escoger, pero aún así se sigue, bueno, ya no puedo contar esas cosas, pero aún así sigue prefiriendo alguna de Miami que mejor me cae. Ay, Entonces, oh, 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 ahí lo dejo, ahí lo dejo. oh. Pero tenemos información y vamos a seguir, le seguimos la pista a toda esta gente y no le vamos a dejar de poner el dedo porque este muchacho, el hijo del sobrino de la jefa de Gaesa, dice, yo pensé que venía a un país de leyes, yo pensé que se respetaban las leyes. A este muchacho hay que preguntarle, óyeme, ¿y tu tía, qué tú crees que hace tu tía? Porque por culpa de tu tía y de gente como tu tía y de gente que como todos ustedes que han vivido bien de todo esto, hay niños de 16 años presos. Ahí está Jonathan Muir, a quien además le han sacado hasta fotos en la prisión. Pero no solo Jonathan, hay muchos más niños presos. Hay personas que han perdido la vida en prisión. Hay personas con un corazón tan grande como Luis Manuel Otero Alcántara, que lleva 5 años preso y todavía tiene cariño y es capaz de perdonar a sus verdugos. Entonces, eh, hay demasiado dolor. Willy Chirino y Leoni Torre acaban de sacar una canción que me gustó muchísimo, que se llama El mar nos une. Y parte de lo que dice la canción es, hay que respetar a nuestros muertos. Hay demasiados muertos en el estrecho de la Florida para que vengan esta gente a decir, no, 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 borrón y cuenta nueva, olvidémonos de todo. Pero yo le preguntaría también al hijo de Adis Lastres Morera, a Ernesto Carvajal, directamente, ¿qué haces aquí? Es decir, a ver, el exilio durante muchos años, al principio, se compuso de las personas que no solo huyeron del castrismo, sino que combatieron al castrismo. Ujú. Hablo años 60, años 70 e incluso después del Mariel en 1980. Después vino, digamos, una segunda oleada del exilio que va desde el Mariel hasta 1994, la crisis de los balseros. Y después hay un interregno donde incluso mucha gente, yo no, mucha gente ha calificado que también el exilio se compuso de lo que se llamó el exilio económico. Es decir, me voy de Cuba porque allá vivo mejor, en Miami vivo mejor que en Cuba, no por razones necesariamente políticas. Y ahí
debo reconocer que los congresistas empezando, porque me encontré con su hijo el miércoles en la Torre de la Libertad, empezando por Lincoln Díaz Valar, me encontré con Daniel Díaz Valar, a quien le mando un saludo. Ellos decían en la época, estaban aquí, en la época de la administración Bush, año 2002, 2003, ven acá, ¿cómo es este asunto de que cogiste hoy la residencia y mañana te apareces en Cuba y llevas maletas y llevas esto? Yo entiendo que hay que ayudar a nuestros familiares en Cuba, pero tomar los viajes a Cuba como un acto de turismo, al revés. Y entonces en aquella época, Mario, los congresistas endurecieron, digamos, lo de los viajes a Cuba, el envío de remesas. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado hoy? Yo creo que el exilio ha vuelto a una sola voz. En este momento, hace unos días, nuestro amigo común, el director del Instituto de Estudios Cubanos de FIU, Sebastián Arcos Casabón, llamó que había un consenso de Miami y hace unos días llamó el consenso cubano. Entonces yo le preguntaría a Ernesto, mi hermano, ¿qué haces aquí? Si te molesta eso, si tú eres incapaz de reconocer o incapaz de admitir que detrás de todo esto hay un acto de justicia, ¿qué tú haces aquí? Y de que en Cuba hay una dictadura. Ese es mi mayor problema de todos estos, porque son decenas y decenas de represores, de dirigentes cubanos que yo he ido publicando y que algunos ahí, amigos de La Habana, se rasgan las vestiduras e intentan difamarme y han hecho de cuanto hay para destruir el trabajo que hemos hecho. Pero bueno, ahí está la evidencia de que ha sido necesario. La pregunta que yo siempre les hago es, ¿alguno de ellos es capaz de decir, en Cuba hay una dictadura? ¿Alguno de ellos es capaz de romper con el régimen que dejó? Mentira, no lo hacen. Ahí tienes a uno que era el dirigente de la Juventud Comunista, se me va el nombre ahora mismo, de La Habana por 10 años. Llegó aquí y en menos de 2, 3 años tenía una agencia de envíos a Cuba. Entonces, no me vengas con cuentos. Si tú tienes una agencia de envíos a Cuba, dile a José Daniel Ferrer que haga una agencia de envíos a Cuba. No se la van a aprobar. Claro. Entonces, evidentemente esto es un negocio con la dictadura cubana, evidentemente tú eres un cómplice y estás lucrando con el dolor del pueblo cubano y estás alimentando a la dictadura cubana y tú no quieres ningún cambio. Lo mismo pasó con el otro descarado de Boris Arencibia, que hoy está preso por ladrón del Medicaid, que también organizó el festival de Cayo Santa María y nos decía con su cara muy dura, decía en las redes sociales que él quería el amor y la paz entre los cubanos. Mentira, él lo que quería era escaparse para Cuba porque había robado aquí y en Cuba le habían dicho, ven, todo está abierto. Y no, esto no lo digo yo, lo dice en los tribunales de los Estados Unidos que lo cogieron preso porque tenía posible fuga para Cuba. Entonces, esa es la realidad y por eso a esta gente no se les puede, no se puede tener piedad con ellos porque además ellos no tienen piedad con el pueblo cubano. La gente en Cuba hoy tiene 22 horas de apagón y más. La gente en Cuba hoy no tiene comida, no tiene medicina. Los niños en Cuba hoy ni siquiera están yendo a la escuela. Hay un gran problema que no es que el castrismo, el canelismo y toda esta partida de hijos de su madre están provocando. No solamente que están destruyendo lo poco que queda allá de Cuba, no, es que además están hipotecando nuestro futuro. Y hoy por hoy están repartiéndose las propiedades y repartiéndose todo. Y quieren llegar a un acuerdo con los americanos y le están diciendo a la gente de mucha plata, venga e invierta y nosotros vamos a hacer una transición al capitalismo estilo Vietnam, donde el Partido Comunista siga gobernando y esto lo vamos a arreglar y no sé qué. No, yo creo que el exilio cubano ha sido muy claro y muy frontal. No habrá ningún tipo de inversión, no habrá ningún tipo de acuerdo con la dictadura cubana si no se van los Castro y si no hay un camino hacia la democracia, hacia la libertad. Sin duda. Mario, dos cosas más antes de dejarte escapar. Una, tú también revelaste los famosos 25 o 27 viajes de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, precisamente el Cangrejo, con Ania Guillermina Lastres Morera y su esposo a Panamá. Por cierto, donde tú también revelaste que ahí radica su hija Ani creo que se llama. Sí, Ani. Entonces, todo este pastel familiar, porque al final del día todo queda en familia, los negocios quedan en familia. Por supuesto que algo hay con esta señora, con la que acaban de arrestar y eventualmente con la que deportarán.
En Panamá, si usted revisa los registros públicos de Panamá, de los negocios, va a ver ahí a Ana Guillermina Lastres Morera, que es propietaria de apartamentos, de Ya, empresas. Dios santo. El Cangrejo tiene negocios allí, tiene propiedades. Ahora, en estos 25 viajes, parte de lo que fue también a comprar terrenos. Es lo que nos dijeron ahí los colegas panameños que estaban La siguiendo administración también. Trump sabe todo esto, Mario, porque los reportajes tuyos son públicos y la información es pública. No Eh, solamente sabe todo esto, sino, y esto lo puedo decir con absoluta transparencia y con absoluta honestidad, la administración Trump va a seguir persiguiendo a cada uno de estos familiares de los dirigentes del régimen cubano y va por los negocios del régimen cubano. Lo dije ayer o antes de ayer en mi programa, si yo tuviera negocios con el régimen cubano estaría muy preocupado. Ojalá que quienes tienen hoy negocios con la dictadura cubana y son millonarios aquí, los conocemos, hijos de ministros, sobrinos de ministros, sobrinos de Canel, primos de Canel, toda esa gente. Lo que yo sé, lo sabe la administración y yo sé la punta del iceberg, así que se podrán imaginar lo que sabe la administración. Por todos ustedes van y yo al menos creo, por lo que leo en mis redes sociales, que la inmensa mayoría de esta comunidad está muy feliz de que estén haciendo eso. no, estoy seguro. Mario me está diciendo aquí, creo que es Leo, el que me dice que el dirigente de la Juventud Comunista que vive aquí, al que tú te referías, se llama, ya voy, Liana, ya voy, se llama Juniel Báez Pedrera. Ese Juniel mismo, Báez, ese mismo, ese gracias, mismo. gracias Leo. Lo último que te quería decir, porque Liana está a punto de matarme, porque debo una pausa comercial. Tú y yo llevamos mucho tiempo haciendo este trabajo que no solo tiene que ver con el periodismo, sino que el resultado de ese trabajo periodístico tiene que ver con nuestra patria y tiene que ver con la patria que nos acogió con los Estados Unidos. Al final del día es un acto de justicia. Ujú. ¿Te sientes hoy el arresto y la eventual deportación de Adis Lastres Morera? ¿Te sientes más confiado con los pasos que está dando esta administración para llevar a Cuba hacia la libertad? Definitivamente, Ya. la administración tiene un compromiso grande y claro con que el régimen tiene que terminar antes de que termine este año. Mario, te deseo un fin de semana largo, pero yo estoy seguro que no vas a descansar. Hay Seguimos en mucho por hacer contacto. todavía. Un Hay mucho por abrazo, hacer todavía. Otro abrazo grande. Mario Pentón, periodista estrella de Martín Noticias.